En las antiguas tierras de Uz, donde las montañas se elevan hacia el cielo y los desiertos se extienden como mares de oro, vivió un hombre, cuyo nombre resonaría a través de los siglos, un hombre llamado Job. Su historia, inmortalizada en uno de los libros más profundos y desafiantes de la Biblia, es un relato que explora los misterios del sufrimiento humano, la fidelidad divina y la inquebrantable fortaleza del espíritu humano. En este video exploraremos la vida de Job. Quédate hasta el final para descubrir la fe inquebrantable de este hombre a quien Dios puso a prueba y nunca dudó. Pero por favor, antes, te pido que te suscribas al canal, comentes, compartas y nos dejes tu me gusta, para así poder llegar a más personas. También aprovecho para invitarte a formar parte de esta comunidad, unirte y ser miembro del canal para recibir todos los meses un estudio bíblico extenso y detallado, solo creado para miembros. Ahora sí, bienvenidos, comencemos. Job era un hombre de impecable reputación y riqueza. El libro de Job nos presenta a este personaje como un hombre íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job 1, versículo 1. Su vida estaba llena de bendiciones, poseía abundantes rebaños, tierras fértiles y una familia amorosa compuesta por 7 hijos y 3 hijas. Cada día, Job ofrecía sacrificios a Dios por si acaso alguno de sus hijos hubiera pecado en su corazón, reflejando así su profundo compromiso con la fe y la rectitud. Esta introducción a la vida de Job no solo establece su carácter y su importancia en el contexto de su tiempo, sino que también prepara el escenario para el desafío monumental que se avecinaba. La narrativa da un vuelco drástico cuando se revela un consejo en el cielo. Satanás, el adversario, aparece ante Dios y sugiere que la fe de Job es solo el resultado de su prosperidad. Argumenta. Cito, Job 1 versículos 6 al 11. Pero un día se presentaron ante el Señor sus servidores, y entre ellos llegó también Satanás. Cuando el Señor lo vio, le preguntó, ¿de dónde vienes? Y Satanás le contestó, vengo de andar recorriendo la tierra. Entonces el Señor le preguntó, ¿y no has pensado en mi siervo Job? ¿Acaso has visto a alguien con una conducta tan intachable como él? No le hace ningún mal a nadie, y es temeroso de Dios. Pero Satanás le respondió al Señor, ¿y acaso Job teme a Dios sin recibir nada a cambio? ¿Acaso no lo proteges, a él y a su familia, y a todo lo que tiene? Tú bendices todo lo que hace, y aumentas sus riquezas en esta tierra. Pero pon tu mano sobre todo lo que tiene, y verás cómo blasfema contra ti, y en tu propia cara. Entonces el Señor le respondió a Satanás, ahí está Job. Haz lo que quieras con todas sus riquezas. Pero te prohíbo que a él le hagas daño. Y dicho esto, Satanás salió de la presencia del Señor. Para demostrar la sinceridad de la fe de Job, Dios permite que Satanás le quite todo, sus posesiones, sus hijos, y por último, su salud. Este pasaje introduce el tema central de la obra, la idea del sufrimiento como una prueba y la condición humana frente a las adversidades. En un abrir y cerrar de ojos, Job se ve despojado de sus riquezas y golpeado por una dolorosa pérdida. Cito, Job 1, versículos 20 al 22. Entonces Job se levantó y se rasgó las vestiduras, se rapó la cabeza en señal de luto, y con el rostro en tierra adoró al Señor, mientras decía, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré al sepulcro. El Señor me dio, y el Señor me quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Y en todo esto Job no pecó ni le atribuyó al Señor ninguna mala intención. Este gesto de adoración en medio del dolor es uno de los momentos más conmovedores de su historia. A pesar de toda su tragedia, Job no maldice a Dios, en su lugar, afirma su aceptación de la naturaleza efímera de la vida. Las cosas empeoran cuando sus amigos llegan para ofrecer consuelo, pero pronto se convierten en jueces. Insisten en que el sufrimiento de Job es un castigo por algún pecado oculto. A medida que el diálogo avanza, Job se defiende, clamando por justicia y anhelando una audiencia con Dios.
Este debate, lejos de ofrecer respuestas, señala los límites de la comprensión humana del sufrimiento y la justicia. Se puede leer en el libro de Job a partir del capítulo 2, versículo 11. Cito: Job tenía 3 amigos de lugares diferentes, Elifaz era de Temán, Bildad era de Suaj, y Zofar era de Namat. Cuando ellos se enteraron de la tragedia de su amigo, se pusieron de acuerdo para ir a visitarlo y consolarlo. Cuando ya estaban cerca, como a la distancia no pudieron reconocerlo, se pusieron a llorar, rasgaron sus mantos, y en señal de dolor se echaron cenizas sobre la cabeza. Luego se sentaron en el suelo junto a Job, y así estuvieron 7 días con sus noches, sin que ninguno de ellos se atreviera a decirle algo, pues veían que era muy grande su dolor. A lo largo de su sufrimiento, Job se convierte en un símbolo de la búsqueda de respuestas ante la adversidad. En sus lamentos, expresa su angustia y su confusión, preguntando repetidamente por qué le ocurre tal infortunio a un hombre justo. Aunque él me mate, en él confiaré. Job 13, versículo 15, es una expresión sorprendente de fe frente al sufrimiento. Esta tensión entre la fe y la duda da vida a un diálogo profundo sobre la naturaleza de Dios y la experiencia humana. Las distintas respuestas de sus amigos contrastan con la voz interior de Job. Mientras ellos sostienen un enfoque simplista, la idea de que todo sufrimiento es consecuencia de un pecado, Job se niega a aceptar esa explicación. Él mantiene la creencia en un Dios justo, aunque su realidad parece contradecir esa noción. En este sentido, Job se convierte no solo en un símbolo del sufrimiento, sino también en un portavoz de la lucha intelectual y espiritual que muchos enfrentan cuando se ven abrumados por las dificultades. Finalmente, Dios responde a Job, pero no lo hace a través de explicaciones directas sobre su sufrimiento. En lugar de eso, Dios desafía a Job a mirar en la grandeza de la creación y ver la sabiduría y el poder divinos que trascienden la comprensión humana. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Job 38, versículo 4, pregunta Dios, recordándole la magnitud de su poder y el orden del universo. Esta respuesta no ofrece respuestas claras sobre el sufrimiento de Job, pero sí lo lleva a un lugar de humildad y reverencia ante lo divino. Al final de la historia, Job es restaurado. Su salud es de vuelta, su fortuna multiplicada, y recibe el don de vivir una vida larga y satisfactoria junto a su nueva familia. Cito: después de que Job rogó por sus amigos, el Señor sanó también la aflicción de Job y aumentó al doble todo lo que Job había tenido. Job capítulo 42, versículo 10. Esta conclusión resalta un mensaje poderoso, la restauración y la gracia de Dios, incluso después de las pruebas más duras. Job se ha convertido en un símbolo perpetuo de la lucha espiritual en la experiencia humana. Su historia invita a la reflexión sobre la justicia divina, el sufrimiento y la fe. Es una obra que ha influenciado filosofías, teologías, y ha resonado en la conciencia colectiva de la humanidad. Su vida muestra que, incluso en los momentos más oscuros, la fe puede ser un refugio, y la búsqueda de respuestas puede llevar hacia una mayor comprensión de uno mismo y de la divinidad. La historia de Job, además, desafía la idea de un Dios que solo recompensa a los justos y castiga a los pecadores. La integridad de Job, su aceptación del sufrimiento y su eventual restauración preparan el camino para el discurso cristiano sobre el sufrimiento y la redención. La vida de Job, narrada en el venerado libro que lleva su nombre, continúa inspirando e iluminando a generaciones enteras que buscan entender su propia relación con el sufrimiento, la confianza y la indomable fortaleza del espíritu. En su vida, encontramos más que una historia de sufrimiento, encontramos un profundo diálogo sobre la fe, la existencia y la relación del ser humano con lo divino. Y hasta aquí el video de hoy. No olvides comentar, compartir y activar las notificaciones para no perderte de ningún video. Y por favor deja tu me gusta para así llegar a más personas y hacer crecer esta comunidad. Que las enseñanzas y profecías compartidas nos inspiren a fortalecer nuestra fe y a mantener la esperanza en todo momento.
Que la luz de la palabra de Dios guíe nuestros pasos y nos brinde paz y sabiduría en nuestro caminar. Que tengan un día lleno de bendiciones y amor. Hasta pronto.